El 30 de enero del año 2014, una fuerte historia de sobrevivencia conmovió al mundo. Periodistas de diferentes países querían transmitir la mejor entrevista del náufrago que sobrevivió 438 días en el Océano Pacífico. Si no conocías su historia, te la comparto gracias a la sugerencia de un suscriptor. Así que pónganse cómodos que vamos a comenzar. José Salvador Alvarenga, de 37 años de edad, al momento del incidente, trabajaba para una compañía camaronera de la costa en México. El 17 de noviembre del año 2012, planificó un viaje de pesca de 2 días. Zarpó una lancha tiburonera en Costa Azul, Chiapas, junto a su compañero Ezequiel Córdoba El Piñata, de 22 años, quienes se hacían llamar los tiburoneros por pescar en las profundas y arriesgadas aguas del Pacífico. Viajaron mar adentro con 70 galones de gasolina, 16 de agua, arpones, cuchillos y 20 kilos de sardinas. Adicional contaban con un radio, un teléfono móvil y un GPS. El objetivo era la búsqueda de tiburones. Mientras se encontraban en el mar, una fuerte tormenta se avecinó, por lo que decidieron que lo mejor era regresar a tierra, pero el motor presentó fallas y fue imposible retornar. José envió un mensaje a la base solicitando ayuda. Venid, estoy muy jodido aquí. Y no hubo manera de volverse a comunicar con sus compañeros. El GPS, debido a la fuerte tormenta, dejó de funcionar y no había un punto de referencia determinado para localizarlos. Para José la tormenta no fue el problema, sino el motor que se apagó. Poco a poco las fuertes olas, el viento y la lluvia hicieron que la lancha viajara a la deriva en alta mar. Los pescadores comenzaron a preocuparse cuando el oleaje levantaba la lancha y mostraba inestabilidad debido al peso del agua que se había acumulado dentro de esta, y con la ayuda de un balde sacaron parte del agua, pero no fue suficiente, por lo que llegaron a un acuerdo de arrojar al mar más de 500 kilos de pesca que habían conseguido y guardaban en la nevera. Horas más tarde, José se da cuenta que estaban perdidos y lejos de México. Comenzaron a sentir sed. De pronto se preocuparon, pero no tenían otra opción que beberse su propia orina. Sobre ellos también vieron que volaban aviones, pero el bote era tan pequeño que difícilmente desde el cielo se podía visualizar. Las aves llegaban a descansar a la orilla de la lancha de fibra. La extrema situación los obligó a capturar aves, peces y tortugas para alimentarse y sobrevivir. Esta era una de las habilidades que tenía José de niño. Había aprendido a atrapar peces con las manos sin ocupar cañas o ganchos. La primera ave que atrapó la partió como un pollo crudo y comieron. Para Ezequiel era difícil digerir la comida cruda, pero debían aprovechar al máximo todo. Al encontrarse dentro del mar no les permitía tener abundante alimento. Al menos cada 3 o 4 días cazaban tiburones, pescados o aves. Fueron encontrando a lo largo del mar botellas plásticas hasta reciclar 70. Las guardaron para llenarlas con agua lluvia que bebían para no deshidratarse. Sin embargo, pasaron varias semanas sin llover. A pesar que estaban rodeados de abundante agua, no podían beberla por los altos niveles de sal y azufre. Transcurridos 3 meses, los pescadores atraparon 2 pájaros, uno para cada uno. El que Ezequiel se comió estaba envenenado, según José, porque inmediatamente el estómago de su compañero se tornó un color verde. Desde ese día Ezequiel se negó a seguir comiendo comida cruda, pero a medida los días pasaban se fue debilitando física y mentalmente. Llegó a perder la paciencia y lloraba mucho por su familia. José recuerda que su compañero llegó a delirar, lo mandaba a comprar tortillas, mientras él se desplazaba al otro extremo de la lancha y regresaba a su lado y le decía que no había encontrado. Lo abrazaba y lo alentaba a resistirse mientras llegaban a una isla y los ayudaban a regresar con su familia. Una mañana Ezequiel se despertó gritando: «Me muero, me muero». Ambos se encomendaron y le pidieron perdón a Dios por todo, mientras Ezequiel le pidió a José un favor, que si él sobrevivía visitara a su mamá y le diera de su parte el siguiente mensaje: «Estoy triste por no poder despedirme y que no me pueda cocinar nunca más tamales, pero debo marcharme, me voy con Dios». José en ese momento intentó darle un poco de agua, pero ya había fallecido. Sin embargo, pasó una semana hablando con su compañero para no sentirse solo, pero luego se prometió ya no hablar más con un difunto y decidió arrojar el cuerpo por la noche al fondo del mar.
Entonces comenzó a vivir un mundo de fantasía, imaginándose los mejores manjares cuando bebía la sangre de las tortugas. En una entrevista compartió que mientras estuvo solo trató de comerse el dedo meñique y pensó en quitarse la vida para terminar con esa terrible experiencia, pero tuvo miedo que Dios lo condenara en el infierno. Se arrodilló para pedirle perdón por tener esos malos pensamientos y a la vez que le diera fuerzas y sabiduría para mantenerse con vida. Dijo que veía barcos pesqueros, les hacía señal de ayuda, pero ninguno se acercó a él. Llegó a creer que era solo su imaginación. 14 meses después, a más de 7.000 millas de distancia de donde embarcó, el 30 de enero del 2014, José se disponía a comer un pájaro y a lo lejos observó una sombra negra. Logró visualizar árboles. Lloró y dijo: "Por fin llegué a tierra". Reposó un poco por el mismo agotamiento. De pronto el canto de un gallo lo despertó. Rápidamente se vio a la orilla de la isla Marshall en Nueva Zelanda. Se bajó para buscar ayuda, pero se desmayó por la debilidad. Mientras dos mujeres gritaban que había un hombre blanco demacrado en ropa interior saliendo del mar, con cabello largo y una barba gigantesca. Los habitantes del lugar lo rescataron a pesar de tener problemas para comunicarse con él por hablar solo español. Le dieron de beber agua, pero comenzó a hincharse, por lo que decidieron llevarlo a un hospital. José tenía miedo a regresar al mar. Sin embargo, fue obligado a embarcarse para recibir asistencia médica en la capital de Majuro, del archipiélago del Pacífico Sur. Su presión arterial era baja y sus piernas estaban hinchadas por la falta de movilidad. Investigadores determinaron que la serie de la lancha era mexicana, por lo que decidieron ponerse en contacto con autoridades de ese país. Mientras se recuperaba, mantuvo una entrevista vía telefónica con el embajador de México en Filipinas, quienes rápidamente identificaron que José no era mexicano, al contestar "aló", cuando usualmente los mexicanos dicen "bueno". En la conversación, José dijo ser de origen salvadoreño, pero que tenía 15 años viviendo en México. Luego las autoridades decidieron ponerse en contacto con el gobierno de El Salvador, donde José se reunió con su hija Fátima, a quien había abandonado cuando era niña. Poco a poco se fue integrando en la sociedad y después de la soledad llegó a tener miedo cuando veía a las personas. El tan solo hecho de haber pasado más de un año en el Océano Pacífico y sobrevivir ante las adversidades generó mucha duda su historia. Tras la polémica, José fue sometido a varios estudios y prueba del polígrafo para determinar la veracidad de su relato. La psicóloga María de Muñoz determinó que no estaba mintiendo y que su historia era verdadera. También se contactó al representante de la camaronera para identificar si la serie de la lancha pertenecía a la empresa. Aseguró que sí y que pasó más de un año desaparecida. Según expertos, se necesita un mínimo de 3 vasos de líquido para mantenerse hidratado durante el día, y esa fue la razón por la que José logró sobrevivir, aunque los médicos que lo atendieron dijeron que José no tenía deterioro físico, renal o cardíaco, solo presentó anemia. José manifiesta que si no hubiera sido pescador, posiblemente hubiera fallecido, pero sobrevivió gracias a la experiencia que adquirió en 15 años en el mar y a sus súplicas al Creador. Afirmó que el primer mes fue el más difícil. No tenían comida, pero recordó que podía beber la sangre de las tortugas marinas, como había escuchado antes a otros sobrevivientes. Por otra parte, los medios de comunicación esperaban en El Salvador a José para obtener la mejor entrevista con el valiente náufrago, que después de ser un solitario llegó a ser el más visitado desde su llegada al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Romero hasta llegar a su casa de habitación. Luego viajó a Chiapas para darle personalmente el mensaje a la mamá de su compañero, como le prometió antes de morir. Por otra parte, el periodista estadounidense Jonathan Franklin le compró los derechos de su historia para escribir el libro 438 días, que ya se encuentra disponible en Amazon. Les compartiré algo que leí, pero aparentemente fue parte de 2 escándalos en los que se vio involucrado José luego que su libro salió a la venta. Se dice que los familiares de Ezequiel lo acusaron de haber practicado canibalismo con su compañero y gracias a esto había sobrevivido. El segundo escándalo es que mientras José se encontraba en el hospital, un abogado, amigo de muchos años, lo visitó para representarlo y manejar sus futuros proyectos como libros, películas, series,
todo lo relacionado con el náufrago. José recordó que firmó documentos en blanco y otros que por su situación no pudo leer. El abogado quería manejarle las cuentas bancarias, por lo que decidió buscar otro profesional. El abogado se molestó y le informó que en el contrato que le firmó había una cláusula que especificaba que si prescindía de su servicio debía pagarle $1.000.000. Hasta el día de hoy, el sobreviviente no puede dormir con la luz apagada. Recibió diferentes terapias que lo han ayudado a perder el temor de ingresar al mar, pero sus primeras noches recuerda que el océano lo pasó atormentando. A medida han pasado los días, meses y años, ha superado un poco lo que vivió. Gracias a Dios él tuvo la oportunidad de contar su experiencia, pero muchos desaparecen sin dejar rastro alguno. José Alvarenga, le enviamos muchas bendiciones y esperamos que en todo este proceso Dios esté con usted y su familia. Bueno, familia bonita, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme en los comentarios si conocen algo más sobre este sobreviviente. La fe mueve montañas y José hoy es testigo de un versículo que les comparto. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si eres nuevo por aquí y te gusta el canal, te invito a suscribirte, activa la campanita, déjame tu huellita de amor. Los quiero mucho y aprecio. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.